Después que la gente se hubo saciado, enseguida Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche, se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Realmente eres hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Esta escena de la aparición de Jesús en medio de una tormenta en el mar, con la barca a punto de hundirse, nos lleva inevitablemente a recordar las muchas veces que la Iglesia, la barca de San Pedro, la barca de Cristo, ha estado a punto de hundirse. Muchas veces en la historia hay que tener un poco de memoria para recordarlo, porque quizá nos puede parecer que la crisis actual es la mayor crisis que hemos tenido. La crisis actual es de las mayores que hemos tenido, sin ninguna duda. En algún aspecto también es cierto, quizás sea la mayor, pero hay que recordar la crisis, por ejemplo, de los arrianos, con la práctica totalidad de los obispos negando la divinidad de Cristo, y solo el pueblo fiel y algunos pocos obispos, entre ellos San Atanasio, defendiendo esa divinidad del Señor y como consecuencia la maternidad divina de María. Hay que recordar las persecuciones que fueron globales en la época romana, pero que después no han faltado y siguen hoy existiendo. Es decir, la Iglesia ha parecido que se hundía en muchos momentos. Y los hombres que la dirigían pues han tenido la impresión de que Jesús los había dejado solos. Él está allí arriba, en el monte, rezando, y nosotros que estamos aquí y nos hundimos. Y suplicamos en medio de la noche, dice el Evangelio que era la cuarta vela de la noche, en medio de la noche suplicamos, pedimos ayuda y nadie nos responde. Y llegamos a dudar: ¿existe Dios? ¿De verdad Jesucristo es Dios? Pero de verdad Él se interesa por nosotros, se interesa por la Iglesia. ¿Cómo puede existir Dios y cómo puede Jesucristo ser Dios y permitir que estos desastres pasen en este país, en el conjunto del mundo, en la Iglesia? Pero existe Dios. Y esta duda nos ataca ferozmente, es nuestra noche. Repito, no es la primera vez que la experimentan los creyentes, los católicos, no es la primera vez. Jesucristo va a aparecer en medio de la noche cuando no se le espera. Va a aparecer de repente cuando estás ahí ya creyendo que todo se ha terminado. Va a aparecer, va a calmar el viento, va a calmar la tempestad. Y nos va a invitar a que avancemos hacia Él, no solamente en la barca frágil, sacudida por el viento, sino incluso andando sobre el agua, es decir, sin tener un suelo firme, en medio de las dudas y con el gravísimo riesgo humano a todas luces de la inteligencia imposible de hundirte. No solo porque hubiera tormenta, sino porque incluso en pleno día el hombre se hunde cuando anda sobre el agua. Y sin embargo Jesús nos dice: no tengas miedo. Esa es la palabra que le dirige a los apóstoles: no tengas miedo, no tengas miedo. Puede parecer que yo no existo, puede parecer que
os he abandonado, puede parecer que no me importa la Iglesia. Pero no tengas miedo, por favor, no tengas miedo, ten fe, no tengas miedo. Quiero recordar también que estas son las palabras que Juan Pablo II dirigió al mundo, a la Iglesia, cuando apareció por primera vez en el balcón de la plaza de San Pedro, recién elegido Papa. No tengáis miedo. Estamos agobiados, acosados. No tengáis miedo. Y si sentimos que nos hundimos, lo que tenemos que hacer es con humildad suplicarle al Señor: Señor, yo tengo fe, quiero tener fe, pero te suplico que hagas breve esta hora de oscuridad, que amanezca pronto. Por favor, Señor, que me estoy hundiendo. Y hay que decírselo con esa humildad que nace de la fe, porque no rezas a alguien en el cual no crees, no rezas a una hipótesis, rezas a alguien en el que crees, aunque la fe en este momento te resulte tan difícil, te resulte tan cuesta arriba. Señor, yo creo en ti, pero ayúdame, me estoy hundiendo. Ayúdame, Señor, por favor, haz breve ya esta hora. Nos parece que dura mucho. Tú que eres el Señor del tiempo y de la historia, quizá pienses que no es nada, que son unas cuantas horas en medio de una noche que al fin es breve. Nosotros somos seres humanos y hasta una hora nos parece larga. Señor, ayúdame, ayuda mi fe, que no me hunda. Y te suplico que pase pronto esta hora, que podamos de nuevo gozar y disfrutar de estar contigo a plena luz del día. Que así sea.